Gracias, Padre, por esta mañana, por este tiempo, por la bendición de tu Espíritu, porque nos has convocado, porque has tenido, Señor, misericordia con nosotros. Hoy nos acercamos a ti, Señor. Enséñanos a ser íntimos, enséñanos a ser cercanos, enséñanos a tomar las acciones y los pensamientos correctos para no ser un extraño en tu presencia, sino ser un íntimo, para no ser un espectador, sino ser íntimo, para no ser uno más, sino ser un íntimo. Sin importar lo que corporativamente, entiéndase corporativo como lo que sucede a nivel del cuerpo, de todos, la suma de todos. Sin importar lo que corporativamente esté aconteciendo, la relación íntima seguirá siendo personal. Lo que tú busques, lo que tú creas, lo que tú provoques. ...60 segundos para buscar... 60 segundos. No te estoy diciendo que construyamos en 60 segundos lo que no hicimos en los minutos transcurridos. Lo que estoy diciendo, 60 segundos, alguien que anhele ser un íntimo del Padre. Me rindo a ti, solo a ti, te entrego todo, te entrego todo. Hoy me rindo a ti y solo a ti, te entrego todo, te entrego todo. Hoy me rindo a ti, solo a ti, y te entrego todo, te entrego todo. Un lugar confiable donde puedas recostar. ¿Dónde están los hijos de papá? Vamos, como si lo creyera. ¿Dónde están los hijos de papá? Los íntimos del Padre, que le den un aplauso al Señor en esta mañana. Tu cabeza Es básicamente una decisión, por ahí empieza. A veces nos toca romper estructuras. Las estructuras que van generando la cultura, la tradición, la costumbre, la religión. Estructuras, complicadas estructuras que a los hombres, mujeres, a veces les cuesta romper y salir de ese estado del siempre para empezar a caminar en el estado de lo nuevo en Dios. De verdad que es difícil, creo yo, es triste. Es frustrante, no sé qué calificativo puedo usar en este caso, y no lo digo por nadie en específico, pero yo sé que normalmente en lugares como estos, independientemente las docenas, cientos o miles de personas que estén hoy, ayer o mañana, siempre van a haber gente íntima, gente del secreto, gente que tiene intimidad, gente que no son desconocidos delante del trono del Padre. Pero también van a haber gente lejana, que tiene buena intención, pero realmente no le conoce, o al menos no le conoce en una posición de intimidad. A eso a veces nos referimos con palabras tales como espectadores. Es una batalla que, aunque no nos demos cuenta, opera en el cuerpo, en nuestra alma, en nuestra mente. Ni siquiera logran cerrar los ojos unos minutos y buscar que en esa quietud, aunque podemos estar en medio de sonidos fuertes y alabanza y lo que sea, en medio de esa quietud del Espíritu, poder tener conectarse con el Señor. Entonces, son personas buenas que están intentando hacer las cosas bien, pero que todavía no han buscado, no se han interesado, no han querido, no han podido estar en la posición de hijo o de hija. Por eso cosas como estas todavía sigue siendo una religión más para esas personas. Nuestro llamado es ser hijos, y ser hijos
incluye lo íntimo. Íntimo es saber disfrutar de esto, que para la carne, por cierto, puede ser muy fastidioso. Poder disfrutar un tiempo, algunos, déjenme decirlo de la manera más humana que se me ocurre, disfrutar de ese tiempo de música, disfrutar de ese tiempo de acordes, de ese tiempo de no sé qué. Pero para la gente de intimidad en Dios, tan solo es un pretexto más, un vehículo más para interiorizar, para conectarse, para buscarlo a Él. Bienaventurados los que hayan hecho lo que tengan que hacer para romper la fuerza y la costumbre de la tradición, del método, de la costumbre, del dogma, de la religión, y han dado el paso adelante para empezar a caminar en la aventura maravillosa de ser hijos que aman, hijos del secreto, gente del lugar secreto, del lugar íntimo, gente que aprende a disfrutar ese algo que en palabras naturales y humanas es complicado explicar. Es que yo creo que las cosas del Espíritu no las podemos explicar, no hay palabras. Yo te puedo decir que la salvación, que el día que yo conocí a Jesús me sentí feliz, tenía paz, no me sentí condenado, me sentí libre, pero tan solo son expresiones verbales que denuncian un sentimiento o una emoción pasadas, y que si bien es cierto te pueden dar alguna idea, hasta que no lo vivas en tus zapatos no lo vas a entender. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, sí, afecta a todo nuestro ser. Tener una religión es triste. Yo creo que lo peor que nos puede pasar. Tener una relación es extraordinario. Extraordinario. Conocerlo a Él. Empezar a esa etapa maravillosa de enamorarse de Jesús. Ahora, entiéndame. Enamorarse pues sería como 3 rayitas menos que amor. Enamorarse es, entonces no estoy diciendo no, a Jesús lo amo, pero hay un proceso donde nos enamoramos del que amamos. Y esto la carne dice, oh, se está contradiciendo, es que si es amor, no, tú no lo estás entendiendo. Lo espiritual no puede ser explicado con palabras humanas. Lo amo con todas mis fuerzas, pero cómo disfruto el proceso diario de enamorarme de Él. No me estoy contradiciendo. Lo amo todo. Entonces, ¿cómo te puedes enamorar de quien amas? Mira, lo espiritual es: amo cuando Él me seduce y yo me dejo seducir. Amo cuando yo lo seduzco y Él se deja seducir. Amo pensar en Él. Amo que en momentos muy específicos espirituales Él se acerca y yo me doy cuenta. Amo que de vez en cuando y de cuando en vez Él se acerca y me dice cositas que no tienen que ver con milagros, que no tienen que ver con, a ver, voy a abrirte el baúl de lo íntimo. A veces tan solo se acerca a decirme cositas como: te amo. ¿Te pasa? Sí, me pasa. A veces no solamente me habla para decirme: mira, hacer esto, lleva allá, llama a él, dile tal cosa. A veces solo me llama, y te vas a sonar muy presuntuoso, pero te hablo de mi corazón, la realidad de mi vida, te estoy abriendo mi intimidad. A veces tan solo estoy hablando y me dice cosas como: estoy orgulloso de ti. Eso es bueno que te lo diga alguien, pero cuando ese alguien es extraordinario. El lugar de la intimidad no tiene que ver con gente superdotada espiritualmente que puede tocar las fibras del cielo. Tiene que ver con gente que tenía tantas ganas de Él que empezó a morir a sí mismo, a su comodidad o a su necedad, que creo que es parecido, si no igual. Entonces, hace muchos años, 3 décadas, ya voy a hablar de 3 décadas siempre, yo llegaba al lugar donde yo iba cuando no conocía nada de esto. Solamente me topé con un muro gigantesco llamado Jesús y no me dejó pasar más allá de él. Y yo iba a ese lugar y era el único que levantaba las manos al cielo, y la gente se queda viéndome como loca, porque ahí no se hace eso. Ahí los únicos que no, y es porque no las pueden callar,
pero las únicas que hacen ruido son las golondrinas. Que tiene oídos para oír, que oiga. Y yo levantaba las manos y danzaba, porque yo sabía con quién me había encontrado. Uno raro se nos metió aquí. No era uno raro, era un hijo de Dios que por misericordia fue alcanzado. Y empecé a entender que ser adorador no tiene que ver con una canción o con un tiempo específico, tiene que ver con reconocimiento y honra. Y a través de la adoración me empezó a pasar cosas. La vida de Jesús vino a mí y lo sigo haciendo. Que Dios el Padre te dé la virtud de ser un hijo íntimo, porque yo creo que ya hijo eres. El siguiente paso es intimidad. Toma tu lugar, iglesia preciosa. Dios es bueno. Fíjate que tengo muchas semanas, no vaya a ser que meses, que he venido pensando en lo que te voy a hablar. ¿Por qué no lo he hecho? No sé, cada vez que llega una semana tengo tantas cosas que hablarte de parte del Señor. Mi esposa sabe, empiezan 1, 2, 3, 4 cosas y es tan grande ese fluir del río que yo digo, esto hay que enseñarlo, esto hay que decirlo, esto tengo que predicarlo, esto tengo que soltarlo, y yo digo, Señor, no sé si esta vida alcance para decir todo lo que tengo que decirte de Él y de su palabra, pero vamos de una en una, así nos va construyendo. Y semanas pensando, ¿cómo hablo esto? No porque sea un asunto complicado, para nada. La Biblia no es complicada. La Biblia es el río de Dios que fluye cuando el cauce no tiene estorbos. Entonces, ¿por qué es complicado entonces? Porque le tengo que hablar algo que es para los, no, la palabra tal vez no sea nuevitos, no sea para los más nuevitos, porque puede ser que sea alguien que ya tiene sus años en el Señor y no ha dado un paso necesario. Pero es algo que quizá parece que en primera instancia corresponde solamente a los que no lo han hecho. ¿Qué cosa? Deme tiempo. Parece que solamente corresponde a los que no lo han hecho. Entonces, ¿cómo le hablas algo a los que no lo han hecho cuando hay más que sí lo han hecho? ¿Me di a entender? Si lo entendió, explíquemelo. ¿Cómo le hablo a los menos, creo yo, cuando los más ya pasaron por allí? Sin que solamente esta palabra vaya dirigida a los menos, cuando en realidad todos debemos recibir algo de Dios. Entonces, por eso yo decía, Señor, ¿cómo lo hago? Cito a X personas por aparte y de pronto el Señor me dice, mira hijo, es que mi palabra, no te preocupes, mi palabra, sin importar lo que estés enseñando, a cada uno va a llegarle conforme a lo que necesita, lo que conoce y lo que vive. Entonces lo que voy a hablar hoy no tiene que ver solamente para los que no se han bautizado, tiene que ver para los que un día tuvimos la bendición de las aguas. Por eso lo que te voy a hablar es eso, la bendición de las aguas. Sí, pero es que ya yo me bauticé. Escucha, si es la palabra lo que se va a hablar, es para ti, independientemente si tienes 700 años de que te bautizaste. Lo que voy a decir lo digo con respeto, porque no quiero tocar fibras que afecten a nadie. No quiero ser así, pero tengo que hablar por lo menos 2, 3 cosas de entrada antes de entrar en materia. De entrada, que no quiero tampoco ser irrespetuoso con la susceptibilidad de nadie, conforme a lo que cree o deja de creer, pero tengo que hacerlo, de lo contrario no tocaría eso. ¿De qué se trata? Se trata de empezar por algo, tal vez a nivel personal, mi vivencia. Y mi vivencia tiene que ver con que un día nací, no sé, creo que eran 3 meses, ya no me acuerdo, mi mamá murió hace mucho, no tengo a quien preguntarle, pero creo que eran como a los 3 meses de mi nacimiento me bautizaron. Lo que voy a decir en este momento va con mucho respeto. Me bautizaron. Suena bueno, suena correcto, suena bien, pero no hay nada más antibíblico que eso. Tengo que honrar la palabra y el Dios de la palabra. De lo contrario, yo no quiero hablar mal de nada. Tengo un llamado a respetar a los demás, pero también tengo un llamado a decir las verdades absolutas, no las mías, sino las de Dios, mi Padre. Entonces,
Me llevaron, parece que bien, parece que sí, tal vez había buena intención, pero es antibíblico. Porque no hay nada en la palabra de Dios que me hable del bautizo infantil. No lo hay. Al contrario, todo señala a lo contrario. Jesús dijo, y voy a empezar por ahí para entrar de una vez. Iba a ser como una conversación con usted como siempre, pero entremos de una vez. Dice el libro de Mateo, capítulo 28, en el verso 19, verso 20. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, donde quiera que estés, haz discípulos, bautizándolos momentáneamente. Ya sigo leyendo el resto. Vaya, haga discípulos y bautícenlos. ¿Quién lo dice? Jesús. Cuando tú te das cuenta de esta declaración, automáticamente, así nos quedamos eruditos te tienes que dar cuenta que la salvación en Jesús es inseparable del bautismo. Jesús no dijo, háganme los discípulos y me los bautizan. No hay separación, no hay probabilidades, no hay peros, no hay relativismo. No es hágame discípulos, si tienes chance me los bautizas y si no, tranquilo. Él dijo, mira, ve, vayan por todo el mundo, hagan discípulos y bautícenlos. Dice el libro Mateo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, es el proceso que le hemos acuñado la palabra discipular, enseñar, consolidar. Enseñándoles todas las cosas que los he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces Jesús está diciendo, muchachos, va a empezar esta obra maravillosa, mi pueblo, mi iglesia, los hijos del Padre, los redimidos, los alcanzados por mi obra en la cruz y mi resurrección. Va a empezar, todo está listo. Y cuando esto empiece, a esto le llamamos la gran comisión. Es que somos famosos para poner títulos que suenen rimbombantes, aunque no lo hagamos. Hagan discípulos, y a los que hagan, bautícenlos y hagan discípulos y bautícenlos, alcáncenlos, predíquenles de Jesús. Este puede ser el tema más básico, pero tengo que tocarlo. Tú me dices que ya yo me bauticé, créalo, Dios también te puede hablar y te va a hablar, porque su palabra no está limitada a tan solo una dirección. La multiforme gracia de Dios hace que la palabra tenga diferentes colores y cada uno recibirá el color que necesita. ¿Alguien lo cree? Haga discípulos y bautícenlos. Es inherente. Entonces yo le dije, papá, perdóname porque he sido negligente, porque tengo ratos que ni lo provoco, ni lo enseño, ni lo hago. Tengo ratos que ni lo preparo, ni lo permitir en el sentido de facilitar. Y hay gente, y está aquí sentada, que conocieron a Jesús como Señor y Salvador de su vida y no se han bautizado. Y tan solo cuando yo menciono este tema, a alguno no vaya a ser que se le revuelva el estómago y se siente raro, como a mí también me culturizaron, a mí me adoctrinaron. Recuerdo que mi mamá me decía, no sé si mi hermano se acuerda, mi mamá, cuando alguien se bautizaba, se hacía creyente en aquellos años, mi mamá nos decían, le lavaron el bautismo. Yo no sé qué significaba, pero era como que como el primero se lo lavaron con el segundo. Eso no es. Te lo voy a enseñar a la luz de la palabra. O sea, el hecho que ya estés bautizadito, no creas, Dios te va a hablar, porque esa es la palabra, es el Espíritu. Pero si no te has bautizado, yo quiero que abras tu corazón con humildad delante del Señor, porque esto tiene que ver contigo. En la ignorancia, pues pasa, se nos va estirando los tiempos, pero cuando tú sabes, ya no eres ignorante, ahora eres responsable de lo que sabes. Cuando la palabra te enseña la hoja de ruta, ya no puedes decir yo no lo sabía, ahora lo sabes. Ahora el problema es, para algunos problema, para otros bendición. ¿Qué vas a hacer con lo que sabes? De eso se trata. Entonces, en esa culturización, domesticación doctrinal que vivimos, la mayoría de nosotros nos enseñaron A, B y Z sin saber hoy si A, B y Z tenían asidero en las escrituras o fue un invento de alguien. Así llegamos hasta este momento. La palabra me dice, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. La verdad es Jesús, la verdad es su palabra. Te va a hacer libre. Pero ¿cómo vas a tener libertad? ¿Cómo voy a tener libertad
Si venimos de un contexto donde lo menos que se enseña es la palabra. Todavía hace 60 años, lo que se hacía en la religión tradicional, lo digo con respeto, pero es un tema real. Sus reuniones, que voy a omitir su nombre, se hacía a 60, 70 años, se hacía en latín y de espaldas a la gente. ¿Qué podía entender la gente? Cuando es la palabra la que te hace libre, cuando es el espíritu de la palabra, lo correcto de la palabra, la que te hace que caigan escamas de los ojos y puedas ver el panorama. Entonces venimos de un adoctrinamiento, una domesticación. La verdad nos hace libres. Aprendimos muchas cosas que no son. Y aquellos, en el temor de mantener el control, apedreaban a los que iban teniendo luz y iban siendo guiados por la palabra y por el espíritu, tratándolos de locos, anarquistas espirituales que les decían, ¿cómo era? Separados o algo así. Unas tonterías. Bueno, separados de la mentira y del engaño. Ya dije muchas cosas, no hablo más de eso. Hoy tengo derecho. Llegamos a este momento en nuestras vidas donde, si estás aquí y tu corazón es de hijo, de hija, porque verdaderamente has recibido a Jesús en tu corazón, en tu vida como Señor y Salvador, pues lo siguiente, seamos discípulos. Aprendamos qué quiere el gran Dios de nosotros, cómo quiere que nos desarrollemos y vivamos la vida. Y no importa donde tú veas la palabra, toda la palabra concerniente a la salvación en Jesús, menos eso que llamamos el Nuevo Testamento, inherentemente tiene a la salvación ligada al bautismo. Todo. ¿Por qué no lo hemos hecho? Bueno, en el caso mío me ha faltado sabiduría. Yo tenía que hacer eso hace rato, porque hay mucha gente que necesita ir a las aguas de bendición. ¿Por qué razón? Porque es así. Ay, explíquemelo. Voy a decirte 2, 3 cosas a la luz de la palabra. Si más que lo que te voy a hablar esta mañana, a la luz de la palabra, tú necesitas más explicación, ya no es por desconocimiento, ahora es por terquedad. Cuando una instrucción tiene que darse 2 veces es porque es desobediencia. Me enseñó un general de Dios, el apóstol Bonilla. Si una orden se tiene que repetir 2 veces es por desobediencia. Punto. Entonces el Dios del cielo, ese que tú y yo decimos es nuestro Dios, el que dicta los pasos de nuestra vida, es el que nos dice cómo funciona esto. Y en este caso Jesucristo está diciendo lo siguiente: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Entonces el tema del discípulo de Jesús no solamente es con la buena intención y la necesidad de reconocerlo como el Rey de mi vida, también tiene que ver con el listarse de la forma correcta. A veces uno dice: Señor, esto no es necesario. Yo no sé si sea necesario. Él dijo: bautícense, porque así es como empieza todo esto. Ahora venimos de un trasfondo escritural donde habían 3, 4 bautismos, por lo menos los encontramos en el Nuevo Testamento. Bautismo del Espíritu Santo, se habla del bautismo de los muertos, se habla del bautismo de Juan y se habla del bautismo de Jesucristo. Algunos tienen el de Juan, les falta el de Jesús. Con eso estoy diciendo, Juan se movió al igual que Jesús en el tiempo de la ley. Para los que son un poquito más bíblicos, más teológicos, no me gusta esa palabra para nada. Juan el Bautista estuvo en el tiempo de la ley al igual que Jesús. Sin embargo, dice la palabra que en el tiempo correcto, 30 años de edad, Jesús fue a ser bautizado por Juan el Bautista. Y a pesar que Juan objetó diciéndole: Señor, ¿cómo te voy a bautizar? Tú eres el Señor, tú eres el Mesías. ¿Cómo yo te voy a bautizar? Juan, mejor te callas, obedeces, porque a ambos nos corresponde hacer la justicia de Dios. Lo que es correcto y hay que hacerlo. Ahora, si tú entiendes, el bautismo de Juan, dice la Biblia, era bautismo de arrepentimiento. El grito de Juan en el desierto: ¡hey! Ustedes pecadores, arrepiéntanse, cambien de forma de vida, vengan a las aguas, bautícense, porque está a la vuelta de la esquina detrás de mí uno más grande que yo. Yo los bautizo con agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Él está a las puertas, que cuando Él aparezca ustedes estén listos y prontos para salvación. Y la gente escuchaba el discurso de Juan y venían y se bautizaban en las aguas del Jordán.
El grito era bautismo de arrepentimiento. Arrepiéntanse. Pero el mismo Juan decía, bueno, este es mi bautismo. El que viene detrás de mí le tiene otros ingredientes a las aguas. Cuando Jesús aparece, por lo tanto, si este es bautismo de arrepentimiento, ¿qué está haciendo Jesús allí? Si la Biblia dice no se halló en el pecado, ¿de qué podía arrepentirse Jesús? De nada. Entonces, ¿por qué lo hizo? Obediencia, modelaje. Él es, dice la Escritura, la primicia de todas las cosas. Y vuelvo al texto que te he venido hablando estos días, Hechos 1. Dice, amado Teófilo, en el primer tratado que te escribí acerca de las cosas que Jesús hizo y luego nos enseñó. ¿Por qué fue a las aguas? Porque él primero tenía que hacerlo y después decirte, hey, mira, Yuhu querido, ahora te toca a ti. Yo te lo modelé, hazlo tú. Entonces, hay una dualidad de aprobación. En la tierra, Jesús, el Mesías, viene y es bautizado por Juan. Certifica en la tierra que eso es lo correcto. Se oye una voz del cielo que dice, ese es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. El cielo certifica lo que se hizo en la tierra. Se unieron los dos mundos, lo espiritual, lo natural, y el Dios de los cielos dijo, esto me agrada. Entonces estamos nosotros los hombres diciendo, ¿será o no será? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? La bendición de las aguas. Yo casi me siento mal, salvo porque sé que en Jesús no hay condenación, pero Señor, he sido negligente, porque he traído un rol a nivel de iglesia, enseñando, haciendo cosas, aunque he venido siendo muy pastoral últimamente. Le bajé como 3 rayitas a lo que enseño siempre, pero decía yo, pero esto es muy básico, voy a ver de qué manera, busco a quienes son, pero yo no sé quiénes no se han bautizado. Lo único que sé es dónde habita el que tiene los dichos correctos en su boca y que nos invita a ir a las aguas de bendición. Ahora, te repito, si estamos en la ignorancia no pasa nada. Dice que cada quien se le pedirá cuentas de acuerdo a lo que ha recibido. Pero ya hoy no eres ignorante, querido. Al menos estás a punto de dejar de serlo. Entonces, mi esposa y yo, cuando tuvimos conciencia y noción, conocimos a Jesús en un contexto muy diferente al cristianismo. Yo diría que en nada. Tan solo Jesús se me apareció, me llamó y me dijo que yo lo serviría, que yo sería unas palabras raras que yo no entendí, pero que Él me amaba, que me perdonaba, que me levantaba, que Él estaría conmigo, que le creyera, que confiara, que siguiera. Y aquel encuentro que tuve yo con Jesús, no en una iglesia, en un lugar que se supone ahí no habla Jesús, lo dije irónicamente. Solamente yo sabía que me había encontrado con el deseado de mi alma. Y empezó mi caminar. Demasiado amor, demasiada pasión y mucha ignorancia. Pero ahí iba con eso. Hasta que apareció Luis, un señor por ahí, que un día teniendo una conversación, él intentando evangelizarme y yo intentando evangelizarlo a él, cada uno desde su trinchera, un poco más. Lo dejo ahí. Me preguntó, ¿y ya te bautizaste? Y yo le dije, no sé, sí, claro, desde chiquitito. Y él me dijo, con unas palabras un poquito más caóticas que las que voy a decir, me dijo, no, eso no sirve. Pues, ¿por qué? Porque la Biblia dice, y en ese momento llamó mi atención. Si la Biblia lo dice, mi padre lo dice. Si mi padre lo dice, yo necesito saber qué dijo. Y me habló que había que bautizarse, me sacó 2, 3, 4 versículos. Al finalizar, aunque repito, yo no iba a una iglesia, a ninguna iglesia. Yo solamente me topé con Jesús. Él se hizo como el que se sorprendía de encontrarme, pero Él lo planeó todo. Él me atrajo a Él con cuerdas de amor. Cuando me vio, no sabía que estaba aquí. No, sí, Él sabía. Él lo provocó todo. Me hizo una zancadilla y caí en sus regazos. Y estaban cómodos y no me he bajado. Esa fue mi historia. Ni quiero bajarme. No hay nada que me haga vender mi relación con Él. Nada. Y en ese momento me dice Luis, la Biblia dice. Y yo le dije, don Luis, dígale a su pastor. Mi primer acercamiento a una iglesia cristiana. Dígale a su pastor si me puede bautizar. No puedo estar un día más. Si él dice que me debo bautizar, yo no quiero estar un día más fuera de diseño. Hace 30 años.
Pasaron como 8 días y ahí estaba yo, mojándome los rizos de oro en una inmersión, en una piscina, saliendo de las aguas, sintiéndome un hombre nuevo por los méritos de Jesús. Siguió mi vida cambiando y seguí tomando decisiones. Ahora, yo no sabía que salvación va de la manita con bautismo. Entonces Jesús les está diciendo: muchachos, vayan, hagan discípulos, bautícenlos. Yo digo: Señor, básicamente, si salió de la boca de Jesús, lo que está diciendo es: al que se convierte a Jesús, bautícelo. Es que no hay más allá. Ya debería terminar yo lo que me tocó hacer esta mañana. Ya lo dije. Si lo conoces, bautízate. Pero ya yo lo hice, ya no tenía dientes, la encía estaba inflamada, rosada. Yo me acuerdo. Mira, primero, no seas mentiroso, no te acuerdas. Y número 2, no es. Porque si usted escucha, dice: vayan y hagan discípulos. Vamos conmigo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra dice, luego te lo leo: y a los que crean. Entonces, te das cuenta que estamos en problemas cuando la instrucción es que bauticemos a los que crean. Y yo era como un angelito con pelito en aquel tiempo, pero no tenía la capacidad de creer porque era un niño. Y la Biblia me dice: a los que crean. Y de esa manera el sistema cauteriza de conciencia a las personas, porque ya no hay nada, no hay una necesidad de aceptar a Jesucristo en su vida, aun cuando sean adultos, porque desde chiquititos somos santitos, angelitos chingos. Pero cuando uno viene a la palabra, te das cuenta que tarde o temprano en el cristianismo te vas a encontrar con una verdad. Y esa verdad es: si tienes a Jesús, tienes que bautizarte. Y mire, eso es opcional, no es opcional. Algunos lo tienen como opcional. Jesús nunca lo puso como opcional. Haga discípulos y bautícenlos, punto. Entonces, mira la venida del Espíritu Santo, Pentecostés, el aposento alto, la historia. Te leo Hechos 2:41. Dice así pues, los que recibieron su mensaje, ¿cuántos habían ahí? 3,000. Dice la Biblia: así pues, los que recibieron su mensaje, vamos, ayúdeme, así que los que recibieron su palabra fueron. Así empieza la iglesia. Vamos de nuevo: los que, diga esa palabra, los que recibieron. Yo a los 3 meses no la podía recibir. Así funciona. Lo siento por desilusionarlo, pero es los que recibieron, los que creyeron su palabra, fueron bautizados. El requisito tiene que ver con eso. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Dice que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, a la medianoche estaban alabando a Dios, cantando a Dios, bendiciendo a Dios. Se vino aquel terremoto, aquel estruendo, se abrieron las puertas de la prisión. El carcelero llega corriendo donde ellos están. Iba a buscar una espada primero, se iba a matar, se iba a cortar la cabeza. Pablo, Silas le dice: muchacho, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Ahora, eso es para otro día, pero yo digo, qué interesante. ¿Será que tenía mucho miedo el carcelero? ¿O qué? Porque me llamó la atención que dice que el carcelero entró donde estaban ellos temblando. ¿Será que temblaba por el terremoto o temblaba porque seguramente lo iban a matar porque se le fueron los presos? Mira, tú no sabes lo que sucede cuando el propósito de Dios aparece en medio de un lugar. Y yo creo que ese temblorcito tenía que ver con una manifestación de la voluntad y la misericordia de Dios en la tierra de los vivientes. Hey, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Acto seguido dice la Biblia que se lo llevó para la casa. Él le limpió las heridas a Pablo, a Silas, y terminaron bautizándolo a él y a toda su casa y otro poco de gente que estaba por allí. Te estoy hablando de la inmediatez de la respuesta del mandato. ¿Recibiste a Jesús? Aguas, bautizo. Sí, es el sello, la evidencia pública de mi decisión interna. Públicamente estoy enviándote el mensaje,
Mira, me van a meter a las aguas, me van a meter y me van a sacar. Mírame. Porque públicamente lo que estoy diciendo es que lo que viste por fuera es la decisión que llevo por dentro. Decidí morir en Él y resucitar en Él. Cuando te metes a las aguas, dice la palabra que cuando, tanto la palabra para bautizo en griego, bautizo casi que es igual, como la palabra hebrea para bautizo, que ahorita me acuerdo cómo es, significa lo mismo, sumergirse o inmersión. No es una cosita de agua en la cabecita, es sumergirse o inmersión. Porque dice la palabra que esto lo que representa es que cuando nos metemos a las aguas por inmersión, estamos participando de la muerte de Jesús. A como Él descendió, descendemos. Y nuestra naturaleza de pecado se queda ahí abajo. Y cuando salimos de las aguas, dice la Biblia, empieza la nueva vida. ¿Por qué no nos enseñaron eso por allá? Porque a Satanás no le interesa que la gente se maneje en principios. Satanás enseña que lo tibio es bueno. Satanás enseña mestizaje, verdades a medias con mentiras totales. Los mete en una procesadora de alimento y se lo da de beber a los hombres diciendo, es bueno, vea, lleva verdades. Pero Dios no es Dios de mestizaje. Yo no comparto, dice el Dios Todopoderoso, mi gloria con nadie. El texto que tanto uso, no puede salir dos aguas de una misma fuente. De una fuente no sale lo correcto en Dios con lo incorrecto en Dios. No sale voluntad de Dios con una que no es voluntad de Dios. No sale bendición ni maldición simultáneo. De un lugar no nace obediencia a Dios y desobediencia a Dios. No me hablen de cosas que no estén en la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Hechos 2:41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Estuvo salvaje ese bautismo ese día. Cuando usted ve The Chosen, la serie, y le ve los brazos a Pedro, ya usted tiene la explicación por qué tiene sus brazotes. 3,000 tipos, levanta, saca, levanta, levanta. Ay, pues ¿por qué tan musculoso? Baja y suba 3,000 tipos. Se descifró el misterio. Eso no me lo reveló carne ni sangre. 3,000 que acaban de recibir a Jesús. Ya lo recibieron, señores. Apenas empieza ahora a obedecer. Mueran a ustedes y resuciten en Jesús. Esas son las aguas, esas son las bendiciones, o la bendición de las aguas. El bautismo en el Espíritu será la siguiente etapa. Pero tenemos que empezar con la primera, la que depende de nosotros, y esa es voluntariamente hacer una notificación pública que he decidido seguir a Cristo. A partir de hoy yo me convierto en discípulo, en seguidor del Mesías, el que me salvó, el que me amó y dio su vida por mí. A partir de hoy yo tomo una decisión y quiero que tú te des cuenta. Métame a las aguas, porque le tengo que decir al sistema, al diablo, al mundo y al Dios que hizo los cielos y la tierra, que mi vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Esa es la bendición de las aguas. Para que cuando yo emerja de las aguas, eso fue por fe. Saber que soy nuevo en Él. Ahora, en la simplicidad de las cosas, uno dice, ¿qué te va a robar eso? Algunos dicen, sí, aunque no entienda yo lo hago. No, tampoco así. El reino no hace nada que no entienda. Primero se nos revela y la revelación nos lleva a la acción. Por eso estoy aquí en esta mañana. Algo tenemos que entender de la obra de Jesús y de lo que Él nos pide en su palabra. Las aguas, la bendición de las aguas. Hay algo que tal vez nuestros ojos físicos no ven, pero algo sucede allí. Y la Biblia no es escasa para decir lo que sucede. Pasamos de muerte a vida. Sí, pero eso sucede cuando aceptamos a Cristo. Seguramente que sí. Pero dice que nuestra naturaleza caída de pronto queda ahí metida en las aguas. No tiene que ver, vamos a ver,
quiere decir que si yo me meto a las aguas dejo de pecar. No, el pecado sigue estando ahí. Entonces, ¿qué queda? ¿Cuál es el pecado que queda en las aguas? No tiene que ver con acciones de pecado, tiene que ver con naturaleza de pecado. Y de esa no te puedes deshacer nunca, salvo que Jesús venga como Señor y Salvador a hacerte libre. Y si Él te libera, querido, serás verdaderamente libre, dice el Señor. Alguien dígame amén. Así que los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Mira lo que dice Marcos 16:16. Sigo por ahora sobre la verdad absoluta, que la salvación en Jesús o el reconocimiento de Jesús va de la mano con el bautismo. Dice Marcos 16:16. El que crea, vamos, ayúdeme, el que crea y sea bautizado. Mira, querido, si esto lo dijera la Biblia, en alguna esquina por allá está bien, pero toda la Biblia está llena de este diseño. ¿Cuál diseño? El diseño que dice: el que crea y se bautice. A los que crean, bautícenlos. Creyó y se bautizó. Es el diseño. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando tú te das cuenta que diseños como estos, que en realidad más que diseños, tan solo es la voluntad de Dios para nuestras vidas, el sistema lo ha escondido, te das cuenta que al diablo no le gusta. Hay una medida que yo manejo muy clara. Cuando yo veo políticos, medios de comunicación y aún la iglesia en su dimensión religiosa, cuando yo veo a los enemigos de la cruz atacando algo, yo digo: es por ahí. Todo lo que el diablo diga, no, vaya por ahí. Porque el sistema ataca las verdades eternas. Entonces tú verás a gente atacando ciertas cosas del cristianismo. Tú ves al diablo denigrando las iglesias. Ve a la iglesia. Tú ves al diablo denigrando a la idea del creer en Jesús. Va de la mano con el ser bautizado. ¿Alguien está aquí? El que crea, dice esta versión, que es la misma, y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Ahora, dice la Biblia que cuando Pedro va a la casa de Cornelio, usted recuerda la historia, Pedro está por ahí, está esperando que le den comidita, está como en ayuno, está ahora, yo no sé qué está haciendo Pedro, pero llegó alguien a decirle: Pedro, mira, don Cornelio necesita que usted vaya a la casa. El Espíritu ya ha percibido a Pedro y Pedro va a la casa de Cornelio. Dice que estando allí había Cornelio y mucha gente invitada. De pronto Jesús empieza a enseñarles de Jesús, de la palabra. Cayó el Espíritu. Empezaron a hablar en otras lenguas. Se metió la gloria de Dios. Te leo Hechos 2:38. Entonces dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora mira Hechos 9, 17, 18. Voy rápido y ya casi aterrizo. Déjeme ir rápido nada más. Bueno, para no dejarte ahí, voy a hacer la pausa. Sí, el Espíritu cae sobre esta gente. ¿Quiénes son? Gentiles. Cornelio y su casa, gentiles. Ya no solamente estoy hablando de judíos, que hasta ese momento habían sido judíos, ahora son gentiles. Acaban de recibir el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu, el don del Espíritu. Pedro y los que lo acompañaban decían: wow, así que no solamente en judíos está cayendo esta gracia. Pedro le toca ir a defender su posición ante el concilio, donde hay otros apóstoles y están hablando del tema, y Pedro llega a la conclusión maravillosa de decirle a los demás apóstoles: muchachos, si a ellos, siendo gentiles, les cayó encima el Espíritu y fueron bautizados y hablaron otras lenguas, ¿qué puede impedir que se bauticen en agua? Si Dios no los está excluyendo por su condición de gentiles, ¿cómo no los vamos a bautizar? El bautismo es algo que ha estado, siempre debió de estar. Ahora voy a echarle una miradita a Pablo. Entonces Pablo, leo Hechos 9, 17 y 18. Recuerdan que Pablo iba camino a Damasco. ¿Recuerdan eso? Y camino a Damasco, aquella luz maravillosa lo hizo, no sé, unos dicen cayó del caballo, otros dicen se cayó, se tropezó, otros que dobló las rodillas, otros cayó. No importa cómo cayó. Yuhu.
Y Saulo le dice a aquella luz momentáneamente: ¿quién tú eres? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es más, para ser más exacto, le dijo: ¿quién eres tú, Señor? Es que cuando tú te topas con Jesús, su señorío es reconocible. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, me acabo de quedar ciego, no veo nada. Tranquilo, por cuanto sé lo que está pasando entre tu corazón y el mío, te voy a dar las primeras instrucciones. Vete para tal lugar, allá yo te voy a enviar la ayuda, la artillería pesada, te voy a enviar profeta. Nada más vete para allá. Dice Saulo: me llevaron de la mano y lo llevaron a cierto lugar, ahí lo acostaron y ahí estuvo ayunando, porque el hombre es ciego. Y Dios mientras tanto habla con Ananías y le dice: mira, Ananías, allá tengo a Saulo de Tarso. Y Ananías se persignó y dijo: Señor, ¿cómo voy a ir si ese es un perseguidor de la iglesia? ¿Qué? No, jamás. Ve, porque ese me es instrumento escogido, para grandes cosas lo he seleccionado. Tú solamente ve. Dice la Biblia que Ananías fue donde estaba Saulo de Tarso. Todavía no el apóstol Pablo, todavía era Saulo de Tarso. Y ese es el texto que te leo. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, sobre Saulo de Tarso, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Verso 18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, lea conmigo, el apóstol Pablo, querido, levantándose, recibió la vista, le cayó en las escamas. Ananías estaba orando y poniéndole las manos, diciéndole la palabra profética. Terminó y el hombre se levantó y fue. Ya no estoy hablando del tiempo de la ley, si lo quieren separar de ahí. Ahora es la gracia, ahora es la iglesia movilizando en la instrucción que Jesús les dejó: hagan discípulos y bautícenlos. Entonces, posteriormente, esto es lo que dice el capítulo 9 de Hechos. Básicamente la narrativa desde la pluma y letra de Lucas, quien fue el que escribió Hechos de los Apóstoles. Lucas escribió esto, más o menos la narrativa de cómo fue la conversión de Pablo. Pero Pablo, después, dando testimonio, contó un poquito más. Se lo leo. Dice en el capítulo 22, verso 16. Aquí está hablando Pablo. Sí, escribe Juan, pero es la narrativa, la entrevista en vivo y a todo color con el apóstol Pablo. Y Pablo lo que estaba diciendo era lo siguiente. Dice: ahora pues, leo el texto: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué es esto que te acabo de leer? Es la narración de Pablo. Pablo estaba diciendo: y Ananías vino y oró por mí y me dijo que Dios me había escogido, que iba a hacer cosas grandes por mí. Una vez que él oró por mí, una vez que pude ver, una vez que me impuso las manos, una vez que me profetizó, una vez que cayeron las escamas, Ananías me dijo: ahora, Pablito, levántate pues, ¿por qué te detienes? O sea, ya tienes a Jesús, acabas de entregarle su vida. ¿Qué te detiene? Levántate y ve y bautízate inmediato. Esa es la narrativa de Pablo. Está diciendo que Ananías lo primero que le dijo es: Pablo, ya te tocó Jesús, está en tu corazón, ahora levántate y bautízate. ¿Qué te está deteniendo? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué lo demoras? ¿Por qué lo pospones? ¿Por qué lo dudas? ¿Por qué lo pones entredicho? Ya tienes a Jesús, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y uno dice: si tú estás viendo la claridad de la palabra, y perdón que voy rápido, quizás pero si tú ves la claridad, uno dice: ¿qué vamos a objetar después de esto? O nos alineamos al principio, a la bendición de las aguas, o seguimos de aquí en adelante con una enorme responsabilidad sobre los hombros, porque ya no somos ignorantes. Entonces, sí, Pablo
recibió la vista, fue restaurado. Yo me imagino que Ananías le habló algunas cositas que él ignoraba. Me imagino que le dijo: mira, el que te apareció ya sabes que fue Jesús. Mira, es que Jesús fue a la cruz. Sí, yo me di cuenta. Además yo consentí que apedrearan a Esteban, dice Saulo de Tarso. Ahí estuvieron hablando algunas cosas, pero llegó el momento donde solamente el Señor lo sabrá. No sé si fue delante de la luz que Pablo se rindió a Jesús con una declaración, o Ananías le dijo: mira, ¿quién sabe Jesús en tu corazón? Invítalo, sin importar lo que sea, para no especular. Al final Ananías le dijo: ahora, muchacho, ya está Jesús en tu vida, ya lo aceptaste como Señor y Salvador, ¿por qué te detienes? Bautízate. Si tú ves, salvación va ligada de la mano con bautizarse. Tiene que ser así. Alguien me decía en algún momento, me dice: es que yo me bauticé hace muchos años, y donde yo me bauticé, yo sí conocí a Jesús y quería hacerlo, pero ¿me puedo bautizar otra vez? Yo le decía: no, yo no sé, tengo que... salvo que alguien me dijera en algún momento que fue en total ignorancia. Alguien se acercó una vez a decirme: mira, yo me bauticé jovencito, 13, 14 años, pero yo no conocía, no sabía, no me interesaba, me llevan obligado a la iglesia, y me bauticé porque mi mamá y mi papá me obligaron. Pero yo hoy tengo entendimiento, yo hoy quiero hacerlo. Le preguntamos al Señor. Lo que sé es que en el ABC de Jesús, las aguas vienen de segundas. Creo en Jesús y me bautizo. A veces el sistema en el cual hemos convertido la iglesia, a veces se letarga mucho. A veces es demasiado el protocolo. A veces, mira, tal vez algunos saben de lo que yo voy a hablar, y no es una crítica, tan solo una realidad. A veces nos inventamos algo que se llama curso prebautismal, y nos meten 3 meses a clases para bautizar, cuando la Biblia dice: si cree, me lo bautiza, y nada de caritas. Pero ahí está la religión poniendo trabas, ¿por qué yo te estoy enseñando esto? Porque la forma correcta para hacer y obedecer es por revelación, y la revelación no viene si no te alumbra la palabra. Hoy te estoy dando la plataforma de la legalidad, que es la palabra, y eso te da la plataforma de despegue en función de tu obediencia. Has decidido seguir a Jesús, querido, este es el camino. Entonces, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate. Cuando dice la palabra en Hechos 19:1-7, no se la voy a leer. Hechos 19:1-7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, o sea, ya son discípulos, ya creen en Jesús, seguramente hasta sirven de alguna manera, no sé por qué dice que son discípulos. Al menos la palabra discípulos tiene que ver uno que está aprendiendo a los pies de un maestro, es alguien que sigue. Dice que entonces vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Tal vez es un tema para otro día, pero si no has sido bautizado por el Espíritu Santo, te urge que suceda. ¿Qué es eso? Otro día le cuento. Es el poder que viene de lo alto, el poder para testificar, es la unción, es el peso de la obra de Jesús depositada en las manos de hombres, simples hombres y mujeres como tú y yo, pero revestidos de Jesús y de su gloria. Entonces Pablo, después de recorrer las regiones, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, Pablo le está preguntando que si ellos recibieron el Espíritu Santo, y ellos le dicen: no, ni sabíamos que había algo, que es Espíritu Santo, es una botella, no sabemos. Y Pablo dice: estos son discípulos, pero aquí está básico el asunto. Entonces Pablo dice: bueno, voy a ahondar un poquito más. Ya sé que no están aquí con la llenura del Espíritu Santo, voy a bajar 3 rayitas para ver dónde están. Entonces Pablo dice: bueno, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Verso 3:
Entonces dijo, o sea, el apóstol Pablo le dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Bueno, ya sé que no, el Espíritu Santo no los ha bautizado, no los ha llenado. Entonces, ¿en qué fueron bautizados? Vamos, ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Eso fue lo que respondieron. Y Pablo se tocó la frente y dijo: Pablo, está peor de lo que me imaginaba. Pablo asumía que ya estaban bautizados por el Espíritu, pero ahora, bueno, voy a ver si ya en Jesús, no, en Jesús tampoco, ahora es el bautismo de Juan. Y Pablo les dice algo que les mencioné hace un rato. ¿En qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Verso 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. O sea, Pablo está diciendo: pero ¿ya ustedes tienen a Jesús? Sí, ya lo aceptamos. ¿En qué bautismo se bautizaron? En el de Juan. Pero el de Juan es de arrepentimiento. El bautismo de Jesús no es en arrepentimiento. Entonces mira, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo, o Jesús el Cristo. Verso 5, cuando oyeron esto fueron bautizados. ¿Conoce usted el término inmediatez? Descripción gráfica de inmediatez. Pablo les dijo: no, pero es que, muchachos, el bautismo de Juan es de arrepentimiento, ya ustedes pasaron de la etapa de arrepentimiento, ahora ustedes son redimidos, perdonados por la sangre del Cordero. Arrepentirse de pecados es otra historia, no tiene que ver con esto, no se pierda. Ahora ustedes han sido lavados por la sangre de Jesús. Ustedes deberían estar bautizados en el bautismo de Jesús, no el de Juan. Ay, sí, pero es que mira, Jesús se bautizó con el de Juan. Él se bautizó ahí para enseñarte a ti, para modelar algo, para que el Padre tuviera la oportunidad de decirle a los hombres a través de los testigos de ese momento que a Él le agrada eso. Entonces, sigo. Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Ya no era el bautismo de Juan, aunque los dos consistían en meterse en las aguas y posiblemente en el Jordán, por inmersión. Ambos eran de inmersión, pero uno decía: Juan, arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, el reino de los cielos está cercano, arrepiéntanse. Y la gente se bautizaba. Jesús aparece y es otra historia. Ya te arrepentiste y reconociste la necesidad de tu Salvador, ya me has reconocido como tu Cristo, tu Mesías. Ahora eres hijo de Dios. Ahora te vas a bautizar para empezar nuestro camino juntos. Es como el acto de graduación, donde públicamente testificas que decidiste seguir a Jesús. Y aquí es donde yo le digo: no solamente para los no bautizados estoy hablando para los que un día fuimos a las aguas de bendición y se nos olvidó que hicimos un pacto de amor y reconocimiento delante de Él, y a través de ese acto de bautizarnos, nosotros también en un momento dijimos públicamente nuestra sincera intención de seguir a Jesús y no volver atrás. Tal vez hoy no solamente es un llamado para que te bautices, los que no lo han hecho, tal vez es un llamado para que nosotros, los que hace rato nos mojamos los colochos, digamos: me es necesario caminar bien, volver a Él, entender que fue un contrato de amor, donde yo le dije: Jesús, me voy a meter a las aguas. ¿Estás seguro, querido? Sí, Jesús. Bueno, ¿por qué te vas a meter? Porque te reconocí como mi Salvador. Muy bien. ¿Y qué vas a hacer con eso? Bueno, Jesús, yo decidí seguirte todos los días de mi vida y no volver atrás. Me voy a equivocar, voy a fallar, voy a pecar, pero yo sé que en tu amor hay perdón. Por eso, Señor, yo quiero seguirte y quiero que todo el mundo lo sepa. Bueno, métete a las aguas. Y así empieza la carrera, así empieza la historia. Para efectos míos, cuando me bauticé, 3 décadas casi atrás, qué hermoso. Pues ahí era un poco de religión todavía, pero funcionaba, lo estaba haciendo con entendimiento. Yo no sé qué pasó, me metí a esas aguas y salí. Quizás era yo pujando para sentir algo, para experimentar algo místico. No, tal vez no había algo místico en eso, pero cuando salí de las aguas había una conciencia de limpieza.
El que perdona mis pecados es Jesús. Pero si la Biblia dice que el que se mete es el viejo hombre y el que sale es el nuevo hombre, significa que algo sucede. Y para efectos míos solamente sabía que había empezado una nueva etapa de mi vida. Discípulo de Jesús. Y ahí es donde uno empieza, no sé, tal vez es el certificado legal para empezar a servir a Jesús en la iglesia. Tal vez es el certificado legal para uno llamar la atención del cielo. Si el Espíritu Santo no nos ha llenado, tal vez a través de ese acto el Espíritu Santo, bueno, Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Tal vez diga, mira, te voy a llenar hoy, querido, te va a caer la gloria. Hoy vas a hablar en lenguas. Hoy vas a recibir el don de sanidades. Hoy sobre ti va a venir dones maravillosos proféticos, don de ciencia, conocimiento, de sabiduría. Hoy sobre ti va a caer un don poderoso para libertar cautivos, una gloria, una unción, una legalidad para usar el nombre de Jesús como martillo de guerra. Hay cosas que tienen que hacerse porque el reino de los cielos es legalidad. La religión enseñó con que seamos un hermanito bueno, ahí va, ahí pasa. No, aquí no hay hermanitos buenos, aquí hay hijos obedientes o hijos desobedientes, punto. Perdón por los desobedientes. Entonces, inicia. Para unos esta etapa y para otros les estoy sacudiendo el polvo. Acordémonos que un día también pactamos seguir a Jesús. No tiene que ver con salvación, tiene que ver con seguirlo, aprender y servirlo. ¿Alguien está aquí? Entonces dice, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pedro, escuche lo que le voy a decir. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Se lo traduzco, ¿quiere escucharlo? No se lo digo entonces, nadie dijo nada. Última oportunidad, ¿quiere escucharlo? Ahora sí. Básicamente esa conversación radica en lo siguiente. Pablo les dijo, muchachos, ¿cuál bautismo es el que cargan ustedes? El de cuando tenían 3 meses, 5 años, 1 año, 2 mesecitos. Porque si no tienen el bautismo de Jesús, a ellos, yo no sé a ustedes, básicamente Pablo les está diciendo, ustedes tienen el de Juan el Bautista. Imagínate ser bautizados por Juan el Bautista, qué tremendo. ¿Cuántos quisieran? Qué lindo. Pero Pablo lo que le está diciendo, así sea Juan el Bautista y San Juan el Bautista, no te alcanza si no tienes el de Jesús. Te pudiste haber bautizado en el diseño de los niños cantores del Tirol que se están bautizando, pero si no te bautizas por el bautismo de inmersión en Jesús, por cuanto has creído en Él, punto quemado. Y ellos, dice la Biblia, inmediatamente fueron bautizados todos. ¿Sabe lo que está diciendo ese texto? Está diciendo que cualquier bautismo previo que no es de Jesús está abolido. Y Pablo les dijo, muchachos, a las aguas. Y ellos dijeron, a las aguas. ¿Alguien está conmigo aquí? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. No sé, como que a veces, yo no quiero hacer doctrina de esto, pero en este caso particular da esa sensación que por cuanto se alinearon al diseño del bautismo en las aguas, se legalizaron para que el fuego viniera. ¿Qué se hicieron? No los oigo. No es opcional, es parte del diseño, pero que sea por revelación, no por mayoría de votos. Si no se te revela, no funciona. El Dios Todopoderoso, mi Padre, está comprometido con lo que se te reveló, no con lo que imitas. Ahora, más o menos el significado que te hablaba en Colosenses, capítulo 2, verso 12. Básicamente te lo mencioné, pero necesito poner una base escritural para que esto tenga legalidad. Dice Colosenses 2, 12. Fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Cuando te meten a las aguas. Les soy honesto, a veces uno bautiza a alguien y le da ganas de dejarlo unos 4 minutos ahí abajo,
pero nos gana la gracia y el amor, pero hay que hacerlo. Ahora a usted no le pasa. Pero fueron sepultados juntamente con él en el bautismo. Así que la Biblia dice que el ser sumergido en las aguas lo equipara a sepultura. Por eso dice que es el viejo hombre muriendo, siendo sepultado. Y es lo único que puede validar que de las aguas salga el nuevo hombre en la resurrección de Jesús. Hay una gloria, hay una gloria. Esa es la bendición de las aguas. Esa es la bendita bendición de las aguas. Entonces dice, fueron sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Con él fueron sepultados y con él fueron levantados en la victoria, en el poder de Dios por la resurrección de Jesús. El aceptar a Jesús está bueno, pero espere, aún hay más, dice el comercial de televisión. Tienes que bautizarte, querido, con alegría, con contentamiento. Ya llegaste hasta aquí, ya no hay salvación, ya salvación no hay escape. Salvación sí tienes, ya llegaste hasta aquí. Lo mejor que nos puede pasar, alinearnos a cada diseño. Mira lo que dice Romanos 6, para poner un poquito más de base. Hoy estoy enseñando, intento que estirar lo que enseño para que no solamente sea de bendición para la gente que no se ha bautizado, sino para nosotros, que también Dios nos hable. ¿En qué? Yo no lo sé, solamente Él dijo que abriera mi boca y Él pondría los colores correctos de acuerdo al corazón de cada quien y te hablaría. Dice Romanos 6, 3, 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bautizarse en muerte suena como algo que no me conviene, pero te repito, esta no es una muerte normal. Esta fue la muerte que te dio la vida. Esta fue la muerte que te dio la victoria. Esta fue la muerte que te dio la bendición. Esta es la muerte que te legalizó para que sobre tu vida venga bendición hasta que sobre y abunde. Esta fue la muerte que hace que el enemigo huya. Esta es la muerte que venció la derrota. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde se purgó tu victoria? Tú no pudiste detener al Rey de Gloria. Esta es la muerte que derribó todo obstáculo. Esta es la muerte que rompió maldiciones generacionales. Esta es la muerte que derribó altares paganos. Esta es la muerte que avergonzó la enfermedad. Esta es la muerte que te garantiza que para ti vendrá el bien y la misericordia todos los días de tu vida. Alguien dígame amén. En esta muerte yo tengo que ser bautizado. Y igual como dice los anuncios esos que le quieren vender de todo a uno y al final le dicen, y si llaman los próximos 5 minutos te damos el doble, más o menos. Espérese un poquito porque aún hay más. Si usted entiende esto, en los próximos segundos también le vamos a añadir, dice la palabra, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, pero por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nuestra vida nueva. Alguien dígame amén. Pero espere, aún hay más. Y si empiezas a caminar bien, la vida te resplandecerá como la luz de la aurora. Y si empiezas a caminar bien, Él peleará tus batallas. Y si sigues caminando bien, Él se meterá en medio de tus asuntos y podrás decir con toda certeza que el ángel del Dios Todopoderoso acampa alrededor tuyo y te defiende. Y si sigues caminando bien, lo que empieza con una inmersión, con un bautismo, va a venir acompañado de galardones, de gloria, de favor, de gracia. Va a venir acompañado de la multitud de favores del Dios que te ama con amor eterno. Esto es más que meterse en las aguas. ¿Sabe? Yo digo, Señor, hay cosas que yo hubiera deseado hacerlas fuera de la religión. Entiéndase, religión y el espíritu de la religiosidad. Habían cosas que eran para disfrutarlas. Si yo hubiera tenido la bendición de que me soltaran códigos, que me activaran, que
para hacer las cosas con más entendimiento. La hice con entendimiento porque sabía que estaba escrito en la palabra, pero como comer un gallo de masa, no sabe a nada. Y yo hubiera querido que le pusieran cositas, que el mordisco fuera mejor todavía. Hoy yo te estoy anunciando, se te mete el cielo, que se te revele la palabra. Vamos, bauticémonos, vamos a las aguas, que se te meta el Dios Todopoderoso, que sus diseños empiecen a resplandecer, que cuando salgas de las aguas y el viejillo de la carne, el del pecado, el viejo hombre se quedó abajo en las aguas, y el que salga sea el nuevo. Como acabo de leerte, se lo vuelvo a leer, es más, no, se lo leo aquí. Dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y ahí es donde te das cuenta que la vida nueva que siempre anunciamos que nos trajo Jesús, por legalidad, por apertura, por protocolo, por graduación, por certificación, yo no sé qué término tú utilices aquí, pero la vida nueva empieza cuando sale el resucitado de las aguas. No tiene que ver cuando digo el viejo, el hombre de pecado, de perdición, el viejo hombre que se mete a las aguas, porque la gente diría: sí, pero la gente sigue pecando. Es que no se trata del pecado y las consecuencias del pecado diario. Estamos hablando de lo que se queda abajo, es la naturaleza del pecado que se activó allá en el libro de Génesis por la transgresión de la desobediencia de Adán y Eva. Cuando la sustancia caída cubrió a los hombres, una naturaleza de pecado de la cual el hombre no se podía deshacer. Mataron 1 millón de vacas, toros, bueyes, palominos, tórtolas, ovejas, carneros. Mataron todos los animales del mundo, pero dice la Biblia, los sacerdotes año a año tenían que hacer los mismos sacrificios que no pueden borrar el pecado, porque el tema era complicado. Estamos hablando de la naturaleza del pecado, que ningún pacto ni ofrenda podían borrar, pero apareció Jesús. Dice la Biblia, con un único sacrificio, solamente que perfecto, y con un solo sacrificio hizo perfectos a los justificados. Las aguas tienen que ver con un diseño en Dios. Las aguas tienen que ver con obediencia. Las aguas tienen que ver con aguas de bendición. Y estas aguas después de este día, si es tu caso, ya no podemos alegar ignorancia. Ayer se llamaba desconocimiento, hoy se llamaría rebeldía, desobediencia, deshonra, no sé qué más cabe ahí. Esto tiene que ver con la voluntad del Padre en la tierra de los vivientes. Un acto público, y en este acto público estoy reconociendo que he decidido seguir a Jesús, ser su discípulo. Estoy reconociendo que la nueva vida es algo que deseo, quiero y viene para mí. Estoy reconociendo una vez más que mi decisión por Jesús fue en firme y sigue siendo en firme. Le leo esto, 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesús. ¿Entendió eso? Si me dice que sí, yo sé que no lo entendió. Se lo vuelvo a repetir. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesús. ¿Lo entendió? No lo ha entendido. Se lo voy a leer en otra versión.
un poco más de ingredientes. De la misma manera, vosotros también, siguiendo la misma idea, sois salvos al bajar, dice esta versión, bueno, a la pila de bautismo o a las aguas bautismales. De la misma manera, vosotros también, siguiendo la misma idea, sois salvos al bajar a las aguas bautismales, porque es una figura, una sombra, es una metáfora, pero válida espiritualmente, una figura de la remoción de la inmundicia de la carne. Lo que está diciendo es que cuando nos metemos al agua, no es que los pecados salen corriendo, tan solo es una figura que representa que por los benditos méritos de Jesús el pecado ya nos enseñoreará de nosotros. Entonces dice Pedro, de la misma manera vosotros también, siguiendo la misma idea, el mismo diseño, sois salvos al bajar a las aguas bautismales, porque es una figura de la remoción de la inmundicia de la carne. Escuche lo que viene, como respuesta evidente de haber hecho arrepentimiento de nuestros pecados y nuestra manera de vivir, y tener así una buena conciencia hacia Dios por medio de la resurrección del Señor Jesucristo. Lo que está diciendo es que ir a las aguas pues es una figura, sí, de obediencia, sí genera elementos espirituales. Como te digo, no es que se va a caer el pecado por aquí, el pecado por allá, pero es la representación de que Jesús lo hizo, que yo lo acepto, que estoy metiéndome a las aguas. Es una figura de lo que realmente sucede. Y al salir de las aguas, lo que representa básicamente lo mismo cuando Jesús salió de la tumba: muerte por vida, muerte por resurrección. A él se le movió una piedra en la entrada de la cueva. Para ti y para mí se nos abren las aguas, de muerte a vida, de muerte a resurrección, de pecado que mata a vida, aunque te suene redundante, que vivifica. Vuelvo al texto. Cuando dice la Biblia, el primer Adán, alma viviente, el que estaba con la naturaleza de pecado, ese se quedó abajo. El que sale es el espíritu vivificante, el espíritu de la resurrección de Jesús. ¿Sabe lo que? Te voy a leer el último texto. Mira qué maravilla. Dice Gálatas 3:26. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Quiero que entiendas esto. Todos ustedes son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios? Todos son hijos de Dios. Eso no está en objeción. Todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. ¿Por qué son hijos de Dios? Porque su fe los llevó a reconocer el sacrificio de Jesús y aceptarlo como Señor. Todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, no en el bautismo de Juan, no en el de los 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses sin dientes en las encías y sin cabello, no ese, no en los anteriores. Todos los que habéis sido bautizados en el bautismo de Cristo se han revestido de Cristo. Entonces nos convertimos como en Cristo. No, nos revestimos de su victoria, de su resurrección, de su vida. Nos revestimos de su sustancia, de su victoria. Nos revestimos de su poder. El poder, dice Pablo, la resurrección nos reviste. Y el poder de la resurrección tiene que ver con traer vida donde había muerte. Por eso el apóstol Pablo dice: mira, yo me propuse no saber nada más y conocer nada más y persuadirme nada más de Jesucristo y del poder de su resurrección, porque ahí está la clave. El bautismo no es solamente el cumplimiento de un requerimiento religioso, es un diseño. Y cada uno de nosotros tiene el llamado.
para este mes de julio, estamos a punto de iniciar, vamos a tener bautismos. No sé, ahí lo vamos a hacer un sábado, un domingo. Nos escapamos por ahí a un lugar hermoso y nos vamos a bautizar. Bueno, los que se vayan a bautizar. Vamos a tener una mañana, una tarde espectacular. Vamos a compartir la palabra, el Espíritu. De pronto te cae la gloria de Dios y sales de ahí hablando en lenguas. Yo no sé qué va a suceder, pero por diseño y por modelaje, cuando el que es primicia de todas las criaturas lo hizo, la voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Será que un día antes no tenía complacencia en Jesús? No, no está hablando de Jesús, en él siempre tuvo complacencia. Está hablando del acto, de la bondad de obediencia al ir a las aguas, aunque él era santo, santo, santo. Se trata de un llamado para seguir en la carrera. Siguiente paso: primero acepto a Jesús. Siguiente paso, me bautizo. El siguiente lo hará. Él te llenará. ¿En cuál bautismo fueron ustedes bautizados? A nosotros en el de Juan. Y Pablo les habló del bautismo en Jesús. Acto siguiente, se abre el telón y se bautiza. Yo sé que para este momento ya la palabra fue implantada en sus corazones por el Espíritu Santo. A días de empezar con esta bendición enorme que hoy le puse como nombre, la bendición de las aguas. A días. Allá afuera en el lobby, en la recepción, allá usted va a ir y va a anotarse con yo no sé quiénes están allí y le va a decir: yo quiero bautizarme, anóteme a mí. Dejas tu número telefónico y en estos días te contactamos para ponernos de acuerdo y vamos a tener un día extraordinario. Un día que vamos a vivir en la tierra, pero tiene eco en el cielo. Vamos a vivir tiempos buenos. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Hemos dado mucho tiempo. Lastimosamente esas decisiones parten de mí, pero tenemos que hacerlo. La inmediatez seguirá siendo el grito de batalla. Dice la Biblia, mientras Felipe estaba en una campaña evangelística exitosa, el Espíritu lo llevó al desierto. Lo incitó, lo llevó y de pronto iba un eunuco etíope. ¿Qué es eso? Imagínense un tipo por ahí, en su carro, medio desierto, leyendo el libro del profeta Isaías. De pronto Felipe aparece ahí en la ventana, que es una de las escenas que necesito ver algún día. Cuando estemos con el Señor, tal vez me la muestre, porque tuvo que haber sido un susto en ayunas, no sé, es algo extraño, es un desierto, no hay nada. El tipo va en su carro, montado en el carro, y seguramente no sé quién va conduciendo los carros, porque era un alto dignatario de Etiopía, el rey de por allá. Y él iba en el carro intentando leer, y de pronto aparece Felipe corriendo a la par de él en la ventana. Imagina usted en el desierto, leyendo un libro, y de pronto ve la cara de un tipo corriendo a la par, asomándose en la ventana. Yo digo, ¿cómo sería eso? No lo sé. Y Felipe le dice, ¿qué lees? Aquí estoy leyendo, pero no entiendo nada, porque no hay nadie que me explique. Felipe le dice, seguramente palabra más, palabra menos, si quiere yo lo explico. Yo sí entiendo y yo sé de quién habla. Y empezando por las escrituras que hablan de Jesús, le habló de todo, de lo que hizo, de los muertos, los endemoniados, de las bendiciones, de cómo fue llevado a la cruz y cómo resucitó. Y créalo, aunque la Biblia no habla del texto exactamente, pero Felipe le habló del bautismo. ¿Por qué razón? Porque el bautismo va de la manita con la salvación. Son dos hermanitas que no se sueltan.
¿Cómo sé que Felipe le habló del bautismo? Porque la Biblia dice que hubo un lugar donde habían aguas y el tipo ese, el etíope, el eunuco, el etíope, le dijo a Felipe: hey, aquí hay agua, ¿acaso hay algo que impida que yo sea bautizado? Acto seguido detendieron el carro, descendieron los dos y lo bautizó. Y aunque el Espíritu se llevó a Felipe y no lo volvió a ver nunca más, dice la Biblia, pero dice que el etíope siguió su camino gozoso. Inmediatez. ¿Conoces a Jesús? Démosle a las aguas. Y de aquí en adelante, tú eres un reproductor de este mensaje. Tú eres un reproductor de esta bendición. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? No, no se puede negar el agua. Que el Señor te dé la convicción, la certeza, aunque yo sé que ya está, lo siento en mi espíritu. Yo siento cuando la palabra rebota, siento que la palabra está lista y siento que hay corazones que están diciendo cuándo es. Eso es maravilloso, maravilloso. Y vamos a pensar en Dios. ¿Qué hacemos bien bonito? Nos vamos una mañana, una tarde, o una mañana y una tarde, total, y tenemos un tiempo en Jesús extraordinario, que nos arrolle su inmenso amor. Después poder ir y ser bautizados. Qué hermoso. Y empieza el camino de los discípulos, el camino de las aguas de bendición. Padre, gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra. Señor, necesitamos tanto, Señor, tanto, poder comprender y ser enseñados, ser instruidos. Necesitamos tanto, Señor, obedecer lo que se nos instruye. Señor, hoy hay un llamado de bendición. Hoy hay un llamado a las aguas de bendición. Imagínate, precioso, preciosa. Imagínate qué lindo. Aguas frescas. Tú allí a la espera de tu turno. Algunos con una ansiedad gloriosa y otros con, no sé, alguna certidumbre específica. Entrar a las aguas frescas, las aguas de bendición, llevando una oración en el corazón donde uno le va diciendo cosas como: ay, Señor, de aquí en adelante no me suelto, no me sueltes tú. Señor, quiero ser lleno de ti, quiero servirte, honrarte, quiero bendecirte, Señor. De pronto ser sumergido en las aguas y salir de ellas con una conciencia clara de que el que se metió es diferente al que salió, por los méritos de Jesús. Qué hermoso. Después alabamos a Dios, hacemos una fiesta. No sé, creo que es un día especial, un día importante. Empieza con reconocer que en mi vida también el cielo gobierna y que esta es la voluntad de mi Padre a través de la obra de Jesucristo. Y a los que creyeron en Él fueron bautizados. El bautismo de Juan ya no está obsoleto. Ese sirvió porque era el sistema religioso, era el sistema farisaico, el sistema de ley, un sistema momentáneo que no tenía potencia. Era el sistema del hombre. Por eso el bautismo de Juan, que es el sistema tradición de hombre, aunque para efectos de Juan generó que el pueblo se preparara, pero para nosotros no es más que diseños antiguos que alguien se los inventó. Y poder venir a las aguas en Jesús. Es tiempo, iglesia preciosa, de que cada uno de ustedes, los que le entregaron su vida a Jesús y lo reconocieron como Rey y Señor, pues tomen el siguiente paso y vayamos a las aguas. De igual manera, pues
De repente alguien a través de las transmisiones en las diferentes redes sociales, alguien dice: yo quiero ser también discípulo de Cristo, yo quiero bautizarme. Póngase en contacto, ahí le damos la bendición de las aguas de bautismo. Sé por el Espíritu que ya tienen convicción. Y hay gente que también necesita lo mismo y no estuvo aquí. Conviértase usted de un difusor de esta vida, de esta bendición. Y así empieza. Discípulos de Jesús. Y después, quizá la otra semana te cuento el después de esta historia. Padre, gracias por tu bondad, tu misericordia y tu bendición. Porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, y has tenido misericordia de nosotros. Pero hoy, papá, has puesto en nuestras manos decisiones a tomar. Yo te agradezco por este tiempo, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta enorme bendición de haber sido convocados para ser parte de aquellos que tu palabra llama discípulos del Maestro. Bendito es tu nombre desde ahora y para siempre. Y la iglesia dice: amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor.